de Christopher Reeve, ¿no? Ha salido la película de la vida de Christopher Reeve. Esta película me la encontré un día por casualidad y cuando leí un poco de qué trataba, dije, esto tiene puntos parecidos a otra película que me había gustado, que aparecía Richard Gere, del 90 y pico, que se llama Somersby. La diferencia es que esta película no está tan centrada en el romance, en realidad, sino que está más bien centrada en otras cosas. Pero la temática es muy parecida, ¿no? Es una película que trata de que ambientado en la depresión que pasó en Estados Unidos. Un hombre que se llama Will Parker, que está interpretado por Christopher Reeve, se encuentra en libertad condicional por asesinato. Entonces este hombre responde a un anuncio del periódico que dice se busca marido. Ese anuncio fue hecho por la loca Ellie, que es una viuda de una ciudad que se llama Whitney. La viuda tiene dos hijos, está esperando a un tercero, todos del primer marido, pero que queda sola luego de que éste tiene un accidente. Con una granja que está casi en ruinas, casa y con tres hijos, decide buscar un marido a ver si puede ayudarla con todo, digamos, estos problemas que tiene. Es así como Will se presenta y se deja en claro que en realidad lo que necesita ella es, digamos, que ella ama a su marido, a pesar de estar muerto, y que lo que necesita es alguien que la ayude. A lo cual Will decide ayudarla eh, y hacer de cuenta como que son pareja, pero en realidad no lo son. Lo que él está haciendo, él lo que busca es comida, trabaja por comida y techo. Pero bueno, el tema es que Will empieza a trabajar reparando la granja, ¿no? Y es una granja que está prácticamente en ruinas. Se va a ver un Christopher Reeve. Yo creo que es una buena actuación, ¿no? Así es como él llega, prácticamente con lo opuesto, un bolso, y como ven está todo destartalado, todo abandonado, el tractor, la granja está en ruinas, era apicultor también el marido y tenía lo que eran las colmenas todas prácticamente pudriéndose porque la esposa no podía llevar adelante el trabajo o lo que requería, el trabajo que requería la granja. Y eso lleva a que él también se siente un poco tocado por eso, ¿no? No le cuenta nada de su pasado. Una de las primeras cosas que hace es encuentra este vehículo, oficia, no sé si como figura paterna, pero algo parecido, ¿no? En donde intenta incluir en lo que es el trabajo de la granja a los hijos de Ellie. Ellie está media reacia con él. eh, el principio de la película es solamente el peón y de a poco se va dando cuenta que este hombre no es, digamos, no es tan malo y que realmente sabe hacer un poco de todo, ¿no? Empieza arreglando las vallas, empieza reparando también partes de la casa y luego, a medida de que va descubriendo qué es lo que hay en la granja, termina desde haciendo la parte de apicultura, sembrando, vendiendo y se hace muy conocido en el pueblo. El tema es que nuevamente, digamos, este personaje termina siendo inculpado y corriendo riesgo de ir nuevamente a prisión por un asesinato que pasa. Y va a ser otro, digamos, otro asesinato que se le iba digamos, inculpar. La parte de las relaciones está muy bien, cómo esta Ellie se va relacionando con él, ¿no? Inclusive cómo actúa Christopher Reeve es muy de alguien que ha estado en prisión, ¿no? Si lo ven, es una persona que mira permanentemente hacia abajo, eh, está con hombros un poco más encogidos. Eh,
se hablan por nombre y apellido. Y la relación de todo el vínculo familiar y cómo se va construyendo, creo que es el gran fuerte de esta película. No es algo que pasa de golpe, sino que se va construyendo a medida que la trama va avanzando. Al final del día, esto es como una especie de fotografía de época, de una época en donde no estaba bien visto que una mujer viviera o tuviera a un hombre en su casa. Y es por eso que deciden inventar este supuesto matrimonio. Obviamente termina ella ayudándolo, pero lo que es el misterio y demás no me gustaría contárselos porque sería destriparle todo lo que es esta película. Y es una buena película que no mucha gente conoce. No he escuchado al menos mucha gente hablar de esta película. Lo cual es extraño si te pones a pensar. Porque esta, digamos, película fue una, digamos, una película que no era muy larga, porque eran 96 minutos, y que logró recaudar 42.539 dólares. Una cosa media extraña, ¿no? Se ve que no funcionó, porque estamos hablando de una película del 93. Esto fue antes de Superman o después fue después, 93. Y digamos que es una película que se olvidó en la historia. Se ha perdido totalmente. Nadie ha vuelto a hablar de esta película, ¿no? Christopher Reeve, fíjense que en el 94, 95 tuvo el accidente él. O sea, fue un poco antes de su accidente, ¿no? Pero muy bueno. Y sobre todo, lo que más me gustó de la película es, acá los pican, acá los pican y los termina embarrando porque se dice que el barro absorbe un poco el veneno. Es un truco de apicultura, ¿no? Si te pica una abeja te pones un poco de barro donde te picó y eso ayuda a que digamos, a sacar parte del veneno. Bastante interesante, diría. Si pueden verla, véanla. No les va a llevar mucho tiempo. Los que les guste en este tipo de películas de una familia que está en la miseria, dos desconocidos que deciden trabajar juntos y salir adelante con una historia que tiene un final feliz, podríamos decir. Bueno, esta es una buena opción y me parece que les podría llegar a gustar.